Hola, buenas noches, queridos oyentes de la radio. Aquí estamos en nuestro enfoque bíblico cristiano, una edición especial porque contamos con la presencia del doctor Williams Trigueros. Él viene de Estados Unidos, es el director del Seminario Teológico de Dallas en español, y tenemos la bendición de tenerlo entre nosotros para poder compartir este fin de semana enseñanza de la palabra de Dios. Así que no quería dejar pasar la oportunidad sin entrevistarlo al doctor Williams Trigueros para conocer un poco de lo que es el Seminario Teológico de Dallas y también conocerlo a él y todo lo que es la historia de este seminario que muchos conocen y otros no saben cuál es la historia. Así que buenas tardes, buenas noches ya, Williams, bienvenido a nuestra radio. Gracias. Y bueno, quisiera empezar esta entrevista hablando un poquito de la historia institucional del Seminario de Dallas. Si nos pudieras contar acerca de cómo inició, su fundador y su trayectoria. Pastor Carlos, gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí estar aquí en Santiago primera vez. He estado varias veces en Argentina, pero primera vez que vengo acá hasta Santiago. Recuerdo que estuvimos en diciembre en Palabra Vida Monte, y ahí fue nuestro, me invitaste, me dijiste la próxima vez vente para Santiago, y se nos hizo realidad. Mira, aquí estamos en Santiago y es una bendición también poder compartir con ustedes un poco sobre la historia del Seminario de Dallas. De repente algunos han escuchado o han leído este teólogo Schaeffer, o Schaeffer le llaman algunos en español. Él fue el fundador, ese teólogo que escribió esos libros de teología, fue el fundador del seminario. Pero un poquito de contexto, hay otro también reconocido escritor, comentarista, teólogo, Scofield, fue el mentor de Schaeffer. Se cuenta que Scofield ya era obviamente muy popular y andaba no solamente en Europa, Inglaterra, sino también en Estados Unidos predicando en muchos estados e iglesias de Estados Unidos, y con otros predicadores de ese momento sintieron la necesidad de que había de la predicación y de la preparación de los siervos del Señor. Un poquito en la historia en Estados Unidos ya estaba ese movimiento liberal, y en ese movimiento liberal donde se estaba empezando a hacer de menos la inerrancia de la Biblia entre otros temas. Entonces Scofield empezó en sus mensajes a decir la necesidad de colocar entonces una institución donde puedan preparar entonces los siervos de Dios. Y la historia dice que había, no era Dallas el lugar. Claro, en su momento Scofield estaba pastoreando en Dallas, pero estaban otras ciudades que también querían ver si colocaban el seminario ahí. En uno de esos viajes que él tenía, apareció entonces un muchacho, dicen que es, la historia dice que era bien delgadito, la verdad que de la primera vista no pareciera como que este muchacho tenía grandes dones y grandes talentos. Después del mensaje se le acercó Schaeffer a Scofield y le dijo que él quería conocer más de la palabra del Señor. El escrito dice que Scofield en sus adentros, cuando lo miró por su apariencia, no le miró por la apariencia como que tuviera un futuro este muchacho, pero sí notó la insistencia de él, y de esa manera empezó esa relación hasta que después se convirtió en Schaeffer, el teólogo, y siguieron con las ideas y él se convierte en el primer presidente del seminario de Dallas. Eso es por eso que algunos dicen, ¿qué tiene que ver Scofield con el seminario de Dallas? Ahí es donde viene el mero inicio. Y claro, entre ellos habían varios predicadores muy conocidos en ese tiempo. Reconocieron a Schaeffer como el teólogo. Este tiene que empezarlo. Interesantemente, no sé si te acuerdas tú de esto, Carlos, de que en la historia, por ejemplo, ahora tenemos pastores y a veces hacemos un poco de distinción. Él es maestro, o él es teólogo, o él es músico, él es entonces evangelista. Pero en ese tiempo
Obviamente la iglesia estaba pequeña y las ciudades no eran tan grandes como hoy, pero cada uno de ellos tenía, Schaeffer era uno de ellos, Scofield también era uno de ellos, de que también tocaban. Eran músicos, y no solamente eran músicos, si los invitaban a una campaña evangelística, ahí iban a predicar el evangelio. Si los invitaban entonces a enseñar, entonces ahí iban entonces a enseñar. Si tenían que predicar como pastores, iban entonces a pastorear. Entonces esa combinación en ellos se podía ver cómo el Señor les dio estos dones, no solamente lo teológico, sino que estaban también conectados con la iglesia y con el evangelio mismo también. Así que ese es el inicio. Estamos hablando, precisamente el próximo año estamos cumpliendo 100 años en el seminario. Así que vamos a estar cumpliendo el centenario en el próximo año, 2024. Entonces nació en 1924. Y bueno, esa fue las meras raíces. Si no estoy mal, 23 alumnos tuvieron al mero inicio. Sí. Y de esos 23, claro, la perspectiva fue cambiando. De esos 23 alumnos, la idea era que el enfoque primario eran pastores, eran que iban a pastorear entonces una iglesia. Más adelante el seminario obviamente fue creciendo y no solamente después se reconoció como un semillero para pastores, sino que para misioneros. Y esa idea global que siempre ha tenido el seminario empezó desde el mismo Scofield. En América del Sur fue un poquito diferente, pero él fundó, Scofield no solamente ayudó con el seminario de Dallas, sino que ayudó también con agencias misioneras. Hay una agencia que le llamaban CAM, era la agencia misionera para Centroamérica, y fue él entonces el que la fundó, y empezaron a mandar muchos misioneros que salían del seminario de Dallas, y no solamente para Centroamérica, prácticamente para el mundo, y es parte de el legado que el seminario tiene. Y bueno, en ellos, pero también pensando en los presidentes que ha tenido el seminario. Ahora estamos con el 6º presidente, y esa es la otra bendición del seminario, de que el mismo Schaeffer estuvo como 25, casi 30 años como presidente, y los que siguieron también. Campbell fue otro de los presidentes, John Walbord, de repente si han visto algunos de los libros de dispensacionalismo, él escribe mucho sobre eso, y otro que también muy académico, muy teológico. De repente algunos van a conocer más de Dallas cuando dicen de Charles Swindoll. De todos los presidentes, él fue el que estuvo menos tiempo, como 6-7 años más o menos como presidente, y no es que el seminario no lo quería, fue él mismo que dijo: yo soy más de iglesia, yo no soy tanto de academia, y estuvo ahí, pero regresó a la iglesia. Pero hasta la vez, aunque él digamos ha estado ahí con su programa radial y la iglesia, el ministerio de Jack Swindoll dice que son 3. Obviamente la iglesia local, que es una iglesia grande, todavía sigue predicando, por cierto, en la iglesia, 88 años tiene él, tiene el programa radial y el seminario de Dallas. Entonces, aunque deja de ser presidente, pero hasta la vez, en este momento creo que predica de 2 a 3 veces al semestre en la capilla. Y es el consejero, digamos, directamente con el presidente. Así que sigue involucrado con el seminario de Dallas, Swindoll. Allá le dicen Chuck Swindoll, Charles Swindoll, pero decimos Chuck Swindoll. Y ahora tenemos un nuevo presidente, ya va para su 4º año, si no me equivoco, Mark Yarbrough, que estamos muy agradecidos con él. La visión de este hermano, la verdad que viene del Señor, y parte de esta visión es que hace 6 años fue en él el que promovió, cuando él era el decano, promovió el departamento de español. Entonces, cuando el doctor Bailey, que era el presidente anterior, dijo no, ya tenía 20 y tantos años de ser presidente, dijo que creo que es mi hora para dedicarme más a escribir y que alguien más tome mi lugar. Y prácticamente su mano derecha era el doctor Yarbrough. Entonces nosotros estamos más que contentos ahora, sabiendo de que él es el presidente, porque nos ha apoyado desde el inicio con una visión muy también global, y apoyando al departamento de español. Bueno, más o menos aquí te doy un poquito de resumen del legado. Es excelente el resumen que has hecho, y bueno,
en nuestro contexto también son muy conocidos y han enseñado en Dallas, Pentecost, con su libro Eventos del Porvenir, Charles Ryrie, con su teología básica, y muchos escritos de Ryrie también que han sido de mucha bendición. Y ellos son profesores del Seminario Teológico de Dallas, y digamos que el Seminario de Dallas ha sido el portaestandarte del dispensacionalismo en una época donde era bastante resistido y aún, ¿no? Así que siempre identificado, digamos, con la teología dispensacional y el Seminario Teológico de Dallas. Pero pasemos un poquito de lo institucional a lo personal, y contanos de vos, de tu vida, de tus orígenes y cómo llegas a Dallas. Muy bien, mira, yo soy originario de Honduras y del occidente de Honduras, entonces estoy en una ciudad fronteriza con Guatemala, el Trifinio le llaman, Guatemala, El Salvador y Honduras. Una ciudad pequeña, ahora la ciudad creo que tiene como 70,000 habitantes, pero en mi tiempo tal vez eran unos 20,000 habitantes. En Honduras, más o menos, me imagino que por los años que tú me dijiste, también fue una de las ciudades donde el Evangelio llegó hace como unos 130 años, más o menos creo que le están contando, y llegó a esa ciudad. De todo Honduras, entonces hay un pueblito más pequeño donde dicen que fue el misionero se quedó ahí, pero después entonces pasó a nuestra ciudad y ahí el Evangelio empezó entonces a florecer en todo el país. Ahí está la iglesia, y entonces al tener entonces la iglesia, obviamente es lo que te estaba diciendo de esa agencia misionera que Scofield fundó. Ahí vienen los años, 130 años. Entonces, desde ese tiempo empezaron a mandar a misioneros ahí a Honduras. Entonces, desde mi iglesia natal, empecé a beber las ideas del seminario de Dallas. Claro, en ese momento no sabía a grandes rasgos de qué representaba el seminario de Dallas, pero hay un seminario que en aquel momento muchos egresados de Dallas vinieron a Guatemala, a Ceteca, y se ha considerado, y es así hasta la fecha, de que muchos de los maestros de Dallas fueron a enseñar a Ceteca. Ahora es un poquito más variado, pero por ejemplo cuando yo fui como estudiante a Ceteca, la mayoría de mis maestros que tenían el doctorado venían de Dallas, así que tuve mucho entonces de la influencia de Dallas. Claro, cuando estoy como estudiante, escucho a mis maestros hablar de Dallas, pero igual, estamos hablando casi 25 años atrás. En ese momento mi inglés estaba nulo, no tenía nada entonces de inglés. Entonces cuando escuché de que estaba el seminario de Dallas, pero que todo era inglés, la tenía entonces difícil. Empecé ahí a hacer mis pininos para poder aprender el idioma, pero lo miraba lejos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, termino en el seminario allá en Guatemala, regreso a Honduras a enseñar en un seminario de Honduras. Y de repente me sale la oportunidad, en pocas palabras, para ir a Estados Unidos a pastorear una iglesia. Ellos me invitan. Cuando tomo entonces, yo nunca pensé que iba a ir a pastorear a una iglesia hispana en Estados Unidos. Cuando sale entonces la oportunidad, en mi fondo dije, bueno, lo voy a tomar si el Señor está abriendo esa puerta, de ir entonces allá, pero mi meta era en algún momento terminar en Dallas, ir a estudiar a Dallas. Entonces, te estoy contando la historia de corta, pero cuando voy y pastoreo, estuve 4 años ahí, ya cuando la iglesia estaba bastante estable, entonces le dije a mi esposa, creo que necesitamos, y es que estaba también bien al norte, helado, frío, esa zona. Entonces, y Dallas está, que es Texas, está al sur de Estados Unidos, que es un poquito más como el clima de acá. Por ejemplo, ahorita me estoy gozando porque allá está calientísimo, 41 dejé el clima. Y vengo aquí está fresco en este momento, pero cuando estuve en Buenos Aires estaba frío allá. Entonces vengo del calor al frío. Pero entonces, para hacer un poco corta la historia, terminé al fin en el seminario de Dallas como estudiante. Te soy sincero, sufrí porque sé algunos que han estudiado
ya sea una maestría en otro idioma, ese es otro nivel. La gran ventaja que Dios me dio, bueno, ahí sigo aprendiendo el idioma, pero me acuerdo al inicio, el Señor me permitió casarme con una hija de misioneros. Entonces ella nació en Guatemala y creció con los dos idiomas. El español, obviamente por vivir en Guatemala, pero por sus papás con el inglés también. Entonces cuando llego al seminario de Dallas, tuve que depender mucho de ella. Para solo algo que nos reímos todavía es que me acuerdo que el primer escrito que tenía que entregar, una monografía, pues yo me fui a la biblioteca, no sé cuántas horas le dediqué, y para mí yo estaba escribiendo en inglés, entonces estaba escribiendo entonces el trabajo, pasé horas haciéndolo, pero antes de entregárselo le dije a mi esposa, ¿podrías darle una leída? No quiero que lo puedan entender en inglés. Y entonces mi esposa mira en la computadora el escrito, lo estaba viendo, y me miraba, lo estaba viendo y me miraba y yo dije, está tan mal y entonces ya después cuando hace una pausa me dice, primera vez que miro un escrito en inglés pero con toda la estructura de español. Entonces sí estaba en inglés con las palabras del inglés, pero tú sabes, de idioma a veces la estructura cambia. Y empezó entonces a darle un poquito de toques para que se sonara entonces en inglés. Pero con eso te digo, sí, fue un tiempo. Y desde ahí para allá dije, no, cada trabajo se lo voy a enseñar para que ella lo mire antes de entregarlo. Claro, ya cuando con la práctica uno va aprendiendo. Pero es un sacrificio aparte. El hacerlo en inglés, por la ayuda del Señor yo salí. Y tú sabes que una de las características del Seminario de Dallas no es solamente, obviamente, la sana doctrina, sino que los idiomas. En Estados Unidos, por lo menos, hay dos grandes que son bien renombrados. En griego es Daniel Wallace, que se conoce, y ahí lo tenemos como maestro. Y el otro en hebreo es Ross, otro que también pasó entonces por Dallas. Entonces yo decía, bueno, tengo que ir entonces a Dallas. Había estado en otros seminarios como el de Guatemala, pero cuando llegué a Dallas, ese es otro nivel. Bueno, tú has tenido a Daniel Stephen, que ese es discípulo y a la par de Wallace, eruditos en la obra del Señor y en la palabra también. Entonces, pero aquí viene mi lío, y era de que tienes un idioma, el griego, pensando en el griego. Claro, mi idioma es el español, entonces ¿qué es lo que hacía yo? Tenía entonces el griego, lo traducía primero al español, entonces, y después del español para entregar la tarea lo tenía que poner entonces en inglés. Entonces ahí me estás viendo con 3 idiomas. Y yo también le decía que me corrigiera al lado de inglés. Claro, ella no sabía nada de griego, entonces ni tocaba el griego, pero me ayudaba con la traducción en inglés. Y hebreo, tú sabes, hebreo es más difícil. Entre los dos, yo siento que en griego hay algunas palabras que es muy comunes con el español. Por ejemplo, antropología, antropos. Entonces, hay palabras que uno puede asimilar o relacionar, pero con el hebreo no. Ese montón de signos prácticamente, hay que memorizar un montón. Entonces imagínate, entonces hebreo, inglés y español. Pero con todo, fue una buena experiencia, valió la pena el tiempo invertido para la preparación. Cuando termino mis estudios en Dallas, me recuerdo bien la escena, estaba entonces en el estacionamiento viendo la biblioteca, 3 pisos la biblioteca. Más de 300 volúmenes físicos, imagínate qué bendición, y de la Biblia. Ahora con esto de la tecnología no solamente tienen eso, tienen también entonces lo digital. Pero estaba ahí en el estacionamiento, ya cuando ya me había graduado, solo fue a traer unas cosas que me hacían falta, y me despedí. Bueno, gracias a Dios porque me permitió estar acá. Ni idea tenía que iba a regresar, y entonces me fui. Interesantemente, al año mencioné a Chuck Swindoll. No sé si lo pasan acá, pero hay un programa que se llama Visión para Vivir. Sí. Es la versión en español. Sí. Con Carlos Azueta. Carlos Azueta. Lo tenemos aquí en las 21 horas. Muy bien, ahí está. Entonces yo crecí con ese programa en Honduras. Claro, no estaba Carlos Azueta, pero crecí entonces con eso. Pero ese año ya había estado sirviendo
en la iglesia de Chuck Swindoll en español con Carlos. Él era el pastor, pero yo le ayudaba a predicar, y también con la radio. Yo era el pastor, entonces consejero. Entonces, ese año me fui allá. No sé cuánto tiempo tenemos, pero ya te estoy haciendo larga la historia. Fíjate que viene aquí el punto. Cuando estoy en ese año, hay una cena que, eso fue un almuerzo, que la Junta de Insight for Living, Visión para Vivir, tenían entonces, y invitan a un montón de gente, todo el personal, pero también vienen el board, el comité de Chuck Swindoll para el ministerio de Insight for Living, Visión para Vivir. Entonces el departamento de español de Visión para Vivir, incluyendo a Carlos Osorio, entonces dicen que nos tenían una mesa. Vengan porque hay una mesa específica para el departamento entonces de español, Visión para Vivir. Llegamos al local, bonito entonces el local, lleno entonces de mesas, y ya cuando entramos dice, ¿dónde están nuestras mesas? Y mira que nos habían puesto la mesa al mero final, en una esquina, y vamos con Carlos los dos así, todo el equipo así, bueno, otra vez aquí vamos los hispanos al rincón, que no sé qué, está bien. Entonces nos fuimos allá. Pero lo que habían hecho era algo bien estratégico. Resulta que estaban todas las mesas con departamentos de todo el ministerio, pero en esa mesa estábamos todos alrededor y había un miembro de la Junta. Pues aquí viene la sorpresa y la bendición. El miembro de la Junta General era el presidente del seminario de Dallas. No Yarbrough, sino que Mark Bailey, el anterior. Y entonces nosotros llegamos allá todos así medios refunfuñando y todo así como, no, nos dejaron aquí al final. Ni nos sentamos y de repente miramos que él entró y se fue directamente con nosotros y se sienta con nosotros. Y con Carlos estamos así como, oh. Y estamos así, mira, Carlos allá, Bailey aquí y yo aquí. Y nosotros así como, ¡guau! Tenemos al presidente de Dallas aquí con nosotros. Carlos también es egresado del seminario de Dallas. Y tuvimos una bonita plática, pero mira cómo es el Señor. Bailey estaba ahí con nosotros y hablamos de varios temas, pero el tema principal de Bailey era ese fue en el otoño, si no creo estoy mal, octubre o noviembre de 2016. Fue el primer semestre que Dallas estaba dando una clasecita en español. Era una sola clase, eran creo que 9 estudiantes. Entonces Bailey vino aquí con nosotros, lo pusieron a propósito con nosotros porque sabía que estaba Carlos y yo y el departamento en español, pero él emocionado diciéndonos, ¿saben que ahora lo tenemos en español? El seminario de Dallas está en español, y aquí viene el asunto. Y andamos buscando más ayuda para que no paguen. Entonces era un mensaje para Carlos y para mí. Claro. En ese momento, fíjate que en mi mente dijo, no, qué bueno que está aquí, pero ese es un proyecto prácticamente, esto digo, está loco, ese es un proyecto que quién se va a querer meter porque hay que invertir mucho. Estás hablando de todo un programa, de todo lo que hay que hacer. Él emocionado, yo después de esa reunión estaba así como, que el Señor los bendiga y los ayude porque... Pero mira que eso, el Señor me dejó una semilla. Ese fue, como te digo, octubre, noviembre. Para 1 de marzo, el 28 de febrero yo estaba dejando Insight for Living. Ese fue mi último día en la oficina y fui a la oficina. El 1 de marzo estaba sentado en una oficina de Dallas. Entonces mira cómo el Señor, en cuestión de meses, él vino, puso el anzuelo y yo al inicio como que no quería agarrarlo, pero obviamente al final terminé, para hacer la historia corta, terminé entonces en ese momento director asistente para el departamento de español en el seminario de Dallas. Así fue como llegué al seminario. ¿Sabes qué? Sí, te escucho y digo qué bendición que se haya formado para los hispanohablantes el seminario de Dallas, porque claro, yo también siempre tenía el sueño de estudiar en Dallas, pero tenía todo en contra. No podía dejar aquí y irme a vivir a Estados Unidos, y no tengo el inglés básico, pero no como para ir a hacer una maestría en Dallas. Y cuando me entero de esta posibilidad, dije, bueno, el sueño cumplido. Lo tuve a Bailey, lo tuve en
en hermenéutica. Ajá, ajá. La verdad que es extraordinaria las clases con él, uno aprende mucho, y bueno, y la bendición de tener maestros como Stephen, en griego, bueno, todo esto que lo podamos hacer en español, y que podamos presentar nuestros trabajos en español es una tremenda bendición. Por eso quiero que nos cuentes ahora cuáles son las posibilidades de estudiar en el seminario de Dallas en español, cuáles son las carreras habilitadas para los que hablan en español. Sí, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. En este momento tenemos la característica o legado del seminario es que tenemos maestrías y doctorados. En inglés también está el PhD, doctorado en ministerio estoy hablando, doctorado en educación ministerial y el doctorado en filosofía. En este momento en español tenemos entonces ya 4 maestrías para aquellos que están, digamos, profesionales, le llamamos, o laicos, si quisieran usar esta palabra, aquellas personas que no se ven a tiempo completo en el ministerio, pero si quieren tener más herramientas para poder servir en la iglesia. Tenemos una maestría de solo 36 horas crédito para ese tipo de estudiantes. Ahora, ya para aquel que está queriendo o está en el ministerio, ya tenemos la maestría en artes en estudios cristianos, que es de 62 horas créditos. Esto es completamente en línea, completamente en español, y reciben la clase en español y también entregan sus trabajos en español. Este año, en enero, arrancamos entonces con otra maestría, que esta es la maestría en educación cristiana. Eso es un poquito más de horas crédito, 66 horas crédito, pero va enfocado para aquellos que se ven más enseñando la palabra del Señor, y ese es el enfoque de esta maestría. Y ahora en agosto, ya en 2 semanas, vamos a empezar el semestre del otoño. Sé que para ustedes aquí en Argentina las estaciones están un poco diferentes que Estados Unidos. Ustedes van a entrar a la primavera, nosotros vamos a entrar al otoño. Entonces, para el otoño estamos empezando con una maestría en consejería. Y ese ha sido uno de los anhelos de años, porque mucha gente nos preguntaba, ¿y cuándo va a haber algo de consejería? Bueno, ahora lo tenemos. También en español. Pueden entregar también los trabajos en español, pero es las 4 maestrías que tenemos, y el doctorado en ministerio, que eso obviamente ya tendría que pasar de la maestría para poder entonces entrar a un doctorado, ya sea de ministerio o en educación ministerial. Entonces, eso es lo que estamos ahorita trabajando, o lo que podemos ofrecer. En el vehículo veníamos platicando sobre otra maestría que queremos tener en teología. Para el próximo año esa es la meta que quisiéramos tenerla, solo que es la maestría en teología, que es el fuerte, digamos, de Dallas, que ha sido la maestría donde han salido muchos que han ido a estudiar, solo que es de 120 horas crédito. En este momento, como no tenemos todos los maestros en español para cubrir 120 horas crédito, entonces lo que estamos haciendo es combinando que el estudiante pueda sacar unas 60 horas en línea, y las otras puedan ir allá. Ahí se va a requerir tener un poquito de conocimiento de inglés. Lo que si hay un estudiante que se maneja muy bien en el inglés, entonces puede recibir la clase en inglés y entregar los trabajos en inglés. Ahora, si hay estudiantes de que sí entienden en inglés, pero les cuesta escribir, como me pasaba a mí, entonces puede escribir sus trabajos en español. Claro, recibe la clase en inglés, pero entrega entonces el trabajo en español. Entonces, ese es el plan en este momento. Quisiéramos, y ese es nuestro sueño, que en algún momento poderla tener completamente en español. Pero eso nos va a llevar más años. Ya vamos trabajando ahí, pero no estamos completamente ahí. Y, porque no es bueno también soñar que en algún momento tengamos ese PhD, el doctorado en filosofía también en español. Claro, a ese nivel el estudiante va a necesitar inglés. ¿Por qué? Porque muchos de los escritos, la mayoría de los escritos van a estar entonces en inglés, no tenemos todo traducido en español. Entonces, para poder tener un poquito más acceso a recursos, se va a necesitar un poco también el inglés. Pero quisiéramos, y ya lo vamos edificando con estos maestros que tenemos, que pudieran enseñar también en maestría, y obviamente pueden enseñar una clase a nivel doctoral en español. Pero ahí vamos
trabajando, digamos, estos proyectos, pero ahí soñando, y también pues estas posibilidades las pueden entender entonces ustedes. Y hay otro tema que generalmente me preguntan, Carlos, es que ¿cuánto cuesta estudiar en Dallas? Y esa es la otra bendición que quería decirles cuando estamos con Mark Yarbrough, y es que el seminario da becas. Bueno, solamente por aplicar al departamento de español ya hay un descuento, y después del descuento se puede aplicar también entonces a becas. La verdad que todos los estudiantes que tenemos, y más en América Latina, si no fuera por esas becas no se podría estudiar. Así que los animo también a que puedan, si quieren, puedan aplicar a estas becas. El otro detalle que es un poco diferente de América Latina a Estados Unidos es en cuanto a la acreditación. Por ejemplo, en América Latina uno tiene la idea de que tiene que tener una licenciatura en teología para entrar a una maestría. En Estados Unidos no se juega así, se juega de diferente manera, y es que cualquier estudiante que haya sacado cualquier carrera universitaria, digamos abogado, doctor, en administración, comunicación, cualquier carrera universitaria, entonces eso le vale para poder entrar a la maestría. Entonces eso incluye también para América Latina. Si ustedes entonces tienen una carrera digamos universitaria, no tiene que ser una licenciatura en teología para poder entrar en nuestra maestría. Eso abre también el camino para muchos que aunque no tengan la teología, pero sí tienen una carrera universitaria, eso les ayuda para entrar. Dime si contesté bien o algo que me pasé. Perfecto, me gusta porque esta entrevista es como charlar con un amigo, y claro, nos hemos hecho pública la conversación. Así que muchas gracias, Williams, por estar con nosotros. Y si alguien está escuchando y tiene deseos de mayor información, el doctor Williams Trigueros va a estar mañana aquí en nuestra iglesia Cristo Salva, en calle Salta 433, Santiago del Estero. Nos encontramos en un próximo Enfoque Bíblico Cristiano. Enfoque Bíblico Cristiano es una producción de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.